Desde que pensé e inicié mi proceso para prepararme hacia una residencia médica, quería saber cómo era todo esto. Quería prepararme muy bien para eso. Así que tomé consejos de amigos, colegas, incluso especialistas médicos. Y todos llegaban a un punto en común y era todo el coste emocional, todo el coste de trabajo, todo lo que implicaba respecto a la residencia médica. Y era todas las horas que dejaba de pasar con mi familia, lo temprano y lo tarde que me tenía que ir después del turno, todo lo que implicaba estar en una rotación de cada especialidad médica. Pero muy poco se hablaba del coste monetario, del coste de prepararme, del coste de inscribirme, del coste de la matrícula. Y cuando empecé a hacer cuentas y conocer cada uno de estos costos, me di muy duro. Me dieron muchos dolores de cabeza, pero luego logré organizarme. Y por eso hice este video. Quiero mostrarte cuáles son los principales errores que cometemos a nivel financiero al momento de prepararte para un proceso de admisión a una residencia médica. Te quiero dar tips y los mejores consejos que yo hubiese querido escuchar para prepararte hacia este proceso. De esta manera te vas a organizar mejor y no vas a cometer estos errores para que te pueda rendir mucho mejor tanto el estudio como el dinero. Así que empecemos. Hola, te doy la bienvenida a mi canal Salud Financiera MD. Si eres personal en salud, vas a aprender lo fundamental que es no solo cuidar de nuestros pacientes, sino también de nuestras finanzas. Soy José, médico y un gran apasionado por la educación financiera. Así que sigue este canal, suscríbete y paso a paso te voy a guiar para que tú también construyas un camino hacia la libertad financiera. Lo primero que te recomiendo es enfocarte. Enfócate en unos pocos procesos de selección, unos pocos procesos de admisión a tu especialidad. Revisa qué universidades tienen la especialidad que tú quieres. Revisa los planes de estudio, revisa los costos de inscripción, costos de matrícula y los costos adicionales que tienes que pagar. Y en base a eso, crea una lista de las universidades que tú más quieras, independiente del coste. Si tú quieres una que cueste 32 millones o si no, pero haz esa lista. De esta manera no te va a pasar como a mí. Por ejemplo, viendo un poco el retrovisor, lo que hice fue que tomé en cuenta que habían pasado varios años después de que me gradué, que algunos compañeros ya estaban en la residencia médica. Me afané y empecé a comprar inscripciones por todas las universidades de Colombia. Y eso es un gran error. Así que te recomiendo hacer esta lista corta de pocos procesos. Y eso cuenta también al momento de prepararte, ya que no es lo mismo prepararte para un examen que presentas en Bogotá o un examen que presentas en Medellín. Incluso en la misma ciudad vas a tener procesos de admisión totalmente diferentes. No es lo mismo que te presentes en la Universidad Nacional, así te presentas en la Universidad de los Andes, Universidad del Rosario o Universidad Javeriana. En segundo lugar, te recomiendo hacer un presupuesto. Ya sabes cuáles procesos académicos vas a hacer, cuáles procesos de admisión tú vas a realizar. Así que presupuesta todo, los gastos de inscripción, si lo vas a hacer en otra ciudad, todos los viajes, viáticos, hoteles, gastos en comida, todo eso enlístalo en una hoja, para que así tú sepas cuánto vas a tener que gastar en todo ese proceso. En tercer lugar, yo sé que tú vas a pasar y lo vas a hacer pronto. Pero al momento de pasar te envían un correo de felicitaciones y vas a estar muy feliz. Pero segundo, te va a llegar el cobro de la primer matrícula que vas a tener que pagar. Y si no tienes ahorros, seguramente vas a tener que buscar financiación. Y te cuento de una vez, las tasas de interés varían mucho, varían desde el 11 hasta el 25%. Y no es lo mismo para tu bolsillo que tengas una tasa de interés al 11% a una del 25%. No quieres que tu sueldo de especialista se vaya todo hacia un crédito de educación. Así que te invito a revisar qué opciones financieras tienes, qué bancos son los que mejor tienen tasas de interés en los créditos educativos, o revisa también créditos de libre inversión, los cuales te pueden servir para el momento de pagar esa primer matrícula.
¿Qué puedes hacer para mejorar esto? Ahorra con propósito e inteligentemente. Destina una porción de dinero a una cuenta de alta rentabilidad, un fondo de inversión común o un CDT y hazlo mensual en base al presupuesto que hiciste anteriormente. Con eso, no solo estás dejando tu dinero ahí, sino que estás haciendo que ese dinero crezca progresivamente. De esta manera, vas a tener que costear mucho menos en este proceso de selección. Y te cuento un poco más sobre esto. Las cuentas de alta rentabilidad, por ejemplo, te pueden rentar hasta un 8 a un 11%. Por ejemplo, en PBank en este momento están en un 11%. En Lulo te puede dar hasta el 8 al 11%. En Nubank de un 8.25%. En Rappi un 9%. O incluso en Colpatria, en los bolsillos, puedes rentar hasta un 8%. En segundo lugar, tenemos los fondos de inversión colectiva. Esto llama mucho la atención, ya que vas a tener invertido tu dinero hacia renta fija, renta variable o incluso mixto. Pero ten cuidado, tiene sus pros y sus contras. En primer lugar, tienes el dinero a la vista. Eso te provee que si tienes una admisión extraordinaria, tú puedes sacar este dinero en cualquier momento, a cualquier rentabilidad que en ese momento hayas adquirido. Sin embargo, estos fondos típicamente tienen unos costos de comisión y a veces unas penalizaciones por sacar tu dinero antes de la fecha que debas de sacarlo. Así que revisa muy bien los cobros de comisión que vas a tener en cada fondo de inversión. Varias entidades tienen estos fondos, así que revisa qué entidades tienen unas mejores tasas de rentabilidad, revisa también los costos de comisión y revisa también las penalizaciones. Por último, esto no provee una tasa de interés estable, como por ejemplo en los CDTs o en las cuentas de alto rendimiento. Entonces, el rendimiento de tu dinero dependerá de cómo está el mercado. Y si bien esto es manejado por expertos, estás a merced también de que la bolsa baje tanto que no tengas ningún rendimiento, o que suba tanto que tengas un rendimiento hasta del 20%. Y en tercer lugar, la herramienta financiera que más conocemos, que más he hablado sobre esto, son los CDTs. Los CDTs son muy importantes y son muy buenos a la hora de tener una renta fija. Sin embargo, para este punto, para este proceso, no te lo recomiendo tanto, ya que si bien lo vas a tener y es muy fijo el valor, pues no vas a tener la disponibilidad de tener ese dinero cuando tú quieras. Entonces, para mí, la mejor opción en este caso son las cuentas de alta rentabilidad. Si vas a tener planeado hacer el proceso de admisión en un largo trayecto, por ejemplo, si estás pensando a 2, 3 años, te recomiendo también los CDTs. Al momento de prepararte, te recomiendo que revises muy bien cuál es tu proceso de aprendizaje. Ya sabes en cuáles universidades te vas a presentar. Ya sabes más o menos cómo son esos exámenes. Así que vas a prepararte muy enfocado en esto. De esta manera te recomiendo que tengas pocos cursos de preparación. Porque muchas veces terminamos adquiriendo hasta 5 o más cursos de preparación y terminamos usando 1 o máximo 2 cursos. Te lo digo porque me pasó a mí. Llegué hasta tener 5 cursos, pero solo estaba usando 1. Así que recuerda, revisa muy bien tu proceso de aprendizaje y en base a eso contrata un curso específico o máximo 2. También te recomiendo participar en grupos de estudio, ya que hay muy amplia retroalimentación y envían muchísimo material de estudio. Por último, si vas a hacer tu proceso en el extranjero, te recomiendo mucho revisar paso a paso cómo tiene que ser este proceso. En mi canal posteriormente vas a encontrar diferentes procesos de admisión para los diferentes países que hay. Sin embargo, te adelanto, vas a tener que tener en cuenta los costes de visado, los costes de viajes, los costes de matrícula, porque hay algunos países en donde sí cobran. Así que revisa muy bien estos costos. Por ejemplo, una amiga mía está haciendo una residencia en México. Tuvo que viajar 3 veces antes de hacer el pago de la matrícula. Y pues por supuesto, muchas veces no tenemos planeados estos viajes. Y como no son viajes dentro del país, que son a bajo costo, vas a tener que tener una buena suma
para lograr costear estos viajes. En resumen, en primer lugar, enfócate en pocos procesos de selección. Eso va a hacer que optimices tu estudio y tus gastos. En segundo lugar, haz tu presupuesto. Revisa cada ítem de lo que vayas a gastar y en base a eso ya sabrás cuánto vas a tener que ahorrar. Investiga las tasas de interés. Vas a tener que pagar indudablemente la primera matrícula. Y si no tienes ahorrado, investiga las opciones de financiamiento y la mejor tasa de interés que te vaya a beneficiar. Ahorra con interés y con propósito. Hazlo en las diferentes herramientas que te dije en el video. En cuarto lugar, tienes que saber muy bien cómo te vas a preparar. Evita comprar infinidad de cursos y hazlo de una manera mucho más optimizable. Por último, si vas a hacer tu proceso en el extranjero, investiga muy bien cuáles son los costes que tienes que asumir. De esta manera no te tomará por sorpresa si tienes que viajar de un momento a otro. Ahora sabes cómo organizarte. Si quieres una plantilla de los gastos que tienes que asumir para el proceso de selección de residencia médica en Colombia, te recomiendo que escribas en los comentarios y te lo enviaré. Y si ya llegaste a este punto del video, dale like, comenta y suscríbete. Y claro, si quieres saber a detalle cuáles son los cobros que vas a tener que asumir para el proceso de residencia médica en Colombia en el 2025, te recomiendo ver este video.